En un mundo donde cada pulsación de tecla puede abrir una puerta, donde cada línea de código puede convertirse en arma o escudo, hubo un hombre que no eligió rendirse ante los límites. Un hombre cuya curiosidad fue su prisión y cuyo ingenio se convirtió en leyenda. Este es el susurro de los cables, la historia de un niño, de un hacker, de un prófugo, de alguien llamado Kevin David Mitnick. Escucha, porque lo que vas a descubrir no solamente es la biografía de un hacker, es un recorrido por la frontera borrosa entre la libertad y la vigilancia, entre el error y la genialidad, un juego de sombras en el que Mitnick fue al mismo tiempo perseguidor y perseguido. Orígenes y primeros pasos. Kevin Mitnick nació el 6 de agosto de 1963 en Van Nuys, un barrio de Los Ángeles, California. Su padre Alan y su madre Shelly separaron caminos cuando él tenía apenas 3 años. Fue criado por su madre. En esa infancia temprana se dibujaba ya un joven diferente, introvertido, curioso, obsesionado con los misterios que otros apenas notaban. Desde niño, Kevin se sumergió en lo que hoy llamaríamos ingeniería social. A los 12 años ya estaba engañando. Convenció a un conductor de autobús de que le dijera dónde podía conseguir una punzadora de boletos para un proyecto escolar. Luego, con tal punzadora y utilizando transfers de pasaje, billetes de transferencia que encontraba en la basura, al lado de las oficinas de la compañía de autobuses, viajaba gratis por toda la ciudad. Y no lo hacía por dinero, lo hacía por la intriga, por el reto, la sensación de atravesar lo prohibido, de tocar las estructuras mismas del sistema. Durante la adolescencia, Mitnick descubrió los phone breaker, aquellos que manipulaban sistemas telefónicos para hacer llamadas, explorar redes de comunicación, crear secretos en las líneas que nadie advierte. Este mundo clandestino le ofrecía el primer eco de lo que llegaría a ser su vida entera. A los 16 años, un amigo le dio un número telefónico que abría la puerta al System Digital Equipment Corporation, llamado The Ark. Un sistema que ejecutaba el sistema operativo RSTS. Kevin lo explotó, entró sin autorización, copió software propietario, dejó evidencia de lo que había hecho, y este episodio marcaría su primer gran choque con la ley. Pero Mitnick no sufría de arrogancia malentendida, más bien de una obsesión. Cada red, cada contraseña, cada regla, cada seguridad quebrantada era un desafío, un enigma a descifrar. Mientras otros se conformaban con lo visible, él exploraba lo oculto, lo laberíntico, lo prohibido. Ahora veamos la escalada de un hacker. En los primeros años de la década de 1980, Kevin comenzó a entrelazar técnicas de ingeniería social con astucia técnica. No solo era quien sabía dónde estaban los secretos, era quien sabía engañar para los que se rebelaban. Uno de sus primeros grandes golpes fue con Pacific Bell, empresa telefónica. En aquellas fechas se infiltró en Cosmos, una base de datos que la mayor parte de las compañías telefónicas de Estados Unidos usaban para registrar, enrutar y controlar llamadas. Obtuvo manuales claves de seguridad, combinaciones de puertas de acceso, incluso cambió el curso de su reputación al robar dichos manuales. Fue un hurto silencioso, pero estruendoso en sus implicaciones. Por estos hechos fue detenido siendo aún menor de edad, sentenciado a cárcel juvenil y libertad condicional. Pero la chispa ya había sido encendida. Durante los años siguientes, Mitnick escaló en audacia, hackeó sistemas de voicemail, correo de voz y redes telefónicas, manipuló a empleados para que le dieran información privilegiada, utilizó pretextos elaborados, fingió ser quien no era, usuario privilegiado, técnico de soporte ejecutivo. Todo para quebrantar las barreras que separaban al público de lo confidencial. Se rumorea que también llegó a escuchar llamadas del FBI que preparaban redadas contra él. Lo hizo mediante acceso a líneas telefónicas interceptadas o haciéndose pasar por operador, pidiendo códigos, audios.
Los relatos cuentan que Mitnick estaba tan adelantado a los rastreos que cuando agentes iban hacia su hogar, él ya sabía qué hacer, qué borrar, qué desplazar. Es que Kevin combinaba paciencia, astucia y callejón psicológico. Y su talento para memorizar patrones, números telefónicos, entender jerarquías corporativas, saber quién confiaba en quién, eso lo hacía peligroso. No tanto por bombas o virus, sino por puertas abiertas por personas que creían que Mitnick tenía un derecho a cruzarlas. De fugitivo a mito. A los inicios de los años 90, la historia ya se había convertido en algo mayor que Mitnick. La prensa y el público empezaron a verlo como un protagonista sacado de una novela de cyberpunk. Talento desbordado, una figura oscura capaz de burlar a compañías gigantes como Motorola, Sun Microsystems, DEC e incluso deludir al FBI. Fue entonces cuando los rumores superaron lo real y las leyendas brotaron. Se decía que podría entrar a redes protegidas por NORAD, que podía usar teléfonos públicos o celulares clonados, que podía escuchar gracias a ingenieros sociales los planes de sus perseguidores antes de que estos aprendieran de sus rastreos. Algunas de esas historias eran verdad, otras exageraciones de medios que vendían temor. Mientras tanto, Mitnick vivía bajo una nube de sospechas. En muchas jurisdicciones, la policía había intervenido su casa. En otras, las autoridades descubrieron que había manipulado identidades, utilizado documentos falsos, cambiado de ciudad, usando teléfonos clonados, evitando rastreos. En uno de esos momentos, en 1992, ya bajo supervisión por delitos previos, violó las condiciones de su libertad condicional. La policía allanó su casa, pero él ya se había ido. Dejaba rastros de su paso, cables enmarañados, manuales de computación, pero sobre todo, puertas cerradas tras él. Algunos agentes encontraron una caja de donuts con la palabra FBI escrita. Broma, provocación para Mitnick. Todo era parte del juego mental. Mientras huía, Mitnick se convirtió en maestro del disfraz digital y personal, identidades múltiples, direcciones cambiantes, uso de teléfonos celulares clonados para disimular localización. Incluso se dice que interceptaba llamadas de investigadores para adelantarse a sus movimientos. El capítulo culminante ocurrió en 1995, cuando el FBI, en colaboración con el investigador Tsutomu Shimomura, logró rastrearlo hasta Raleigh, California del Norte. Entonces fue detenido el 15 de febrero de ese año. Arresto, juicio y penas. El arresto no fue solamente un cierre, fue espectáculo mediático. Los cargos incluyeron fraude electrónico, acceso ilegal a dispositivos de comunicaciones, posesión de dispositivos no autorizados, interceptación de comunicaciones, todos relacionados en sistemas de empresas gigantes como Sun Microsystems, Motorola, entre otras. Durante su juicio, Mitnick fue sometido a medidas extraordinarias. Hubo confinamiento solitario, restricciones severas de acceso a tecnología. Lo acusaban de peligrosidad virtual, de que podía, según rumores exagerados, desencadenar un ataque devastador con tan solo pulsar teclas. Muchas de esas acusaciones se basaban más en temor que en hechos técnicos comprobados. Finalmente fue condenado. Años en prisión, sumando tiempo encarcelado antes del juicio y después, y luego bajo supervisión. Tras su liberación en el año 2000, parte del acuerdo fue que no podía usar ciertas tecnologías sin permiso gubernamental. Lo oculto y lo poco conocido acerca de Kevin Mitnick. Para que esta historia no sea solamente de lo que todos recuerdan, escuchemos lo que casi nadie cuenta. Antes de ser famoso, Mitnick trabajó por un breve tiempo como recepcionista en el Wise Temple de Los Ángeles. Tiene abuelos maternos con raíces armenias, o al menos una tía abuela armenia, y creció en barrios humildes, lo que lo expuso desde pequeño a la sensación de no pertenencia. En varias ocasiones, cuando estuvo prófugo, albergaba en casas de conocidos de hackers o utilizaba identidades falsas para arrendar apartamentos. Se mudaba periódicamente para evitar
que patrones de correo, de facturas o proveedoras de servicios lo localizaran. Durante ese tiempo de fuga, utilizaba teléfonos celulares clonados, no solo para comunicarse, sino para despistar localización física. Cuando agentes lo buscaban, su teléfono clonaba señales, haciendo difícil fijar la celda exacta de su localización. Se cuentan historias de que Mitnick, conociendo cómo funcionaban los módems de antaño, podía simular tonos, interferir remotamente con líneas de voz y escuchar llamadas de los agentes del FBI. Algunas de estas versiones provenían de su autobiografía Ghost in the Wires y de testimonios cercanos. Otro detalle poco conocido es que Mitnick no cometía muchos de los delitos que se le atribuían públicamente. Algunos cargos se inflaron o se exageraron por los medios de comunicación, que lo presentaban casi como villano tecnológico absoluto, cuando en muchos casos su motivación no era el lucro, sino la curiosidad, el desafío intelectual, el deseo de ver qué tan lejos podía llegar. Transformación y legado de Kevin Mitnick. Tras su liberación, Kevin Mitnick hizo algo que pocos esperarían. Convirtió sus cadenas en herramientas. Lo que había sido ilegal, clandestino, peligroso, lo volvió luz. Se dedicó a la consultoría en seguridad informática, la enseñanza de la ingeniería social para bien, la auditoría de sistemas, escribir libros que revelaban los métodos de engaño y cómo prevenirlos. The Art of Deception Ghost in the Wires, o The Art of Invisibility. Se convirtió en figura polarizadora, para algunos un ex ladrón de sistemas, para otros un visionario que expuso las grietas de nuestra confianza digital. Sus acciones llevaron al debate hasta qué punto los medios exageran el peligro del hacker solitario, cómo deberían adaptarse las leyes, dónde termina la curiosidad y comienza el crimen. Su legado el día de hoy no solamente son libros o entrevistas, ni siquiera su fama de hacker fugitivo, es algo más profundo, la conciencia de que uno puede ser engañado, que la seguridad no está en muros impenetrables, sino en la mente de quienes confían. Mitnick enseñó que la inseguridad humana, el error humano, los prejuicios, la desatención, son vías de acceso mucho más peligrosas que cualquier firewall. Finalmente, Kevin Mitnick falleció el 16 de julio del 2023 a los 59 años debido a un cáncer de páncreas. Según su esposa Kim Crawford Mitnick, estaba recibiendo tratamiento y había mantenido su enfermedad en privado. En sus últimos años vivía en Las Vegas y trabajaba como consultor en ciberseguridad, conferencista y autor. Su muerte fue muy sentida en la comunidad tecnológica, ya que pasó de ser considerado un criminal informático peligroso a ser respetado como un pionero y un símbolo de la libertad digital, y dejó tras sí una sombra y un faro. Lo que fue su escape, su magia con los cables, su capacidad de burlar cercos y sistemas, aún resuena en cada notificación que ignoras, en cada contraseña insegura, en cada deseo de creer que la tecnología nos protege. Pero su historia no termina con la sentencia. Esa es solamente parte de la lección, porque Mitnick en el fondo nos obliga a mirar el espejo, porque la vulnerabilidad está siempre ahí invisible, aguardando al que confía demasiado. Kevin Mitnick fue más que un hacker. Fue un espejo, un recordatorio de lo que ocurre cuando la curiosidad humana camina más rápido que las reglas que intentan contenerla. En un mundo dominado por sistemas, contraseñas y muros invisibles, Mitnick no solamente robó dinero, robó acceso. No buscó poder, buscó comprensión, pero en su camino descubrió que incluso la curiosidad puede volverse en un delito cuando desafía el poder equivocado. Su historia nos enseña que la verdadera frontera no está en la tecnología, sino en la mente humana. Porque cada tecla que presionó fue una pregunta. ¿Hasta dónde llega la libertad de explorar? ¿Dónde comienza el miedo de los que no entienden lo desconocido? Mitnick pagó un precio alto. Su nombre fue demonizado, su libertad arrebatada y su talento malinterpretado. Pero al final emergió con la sabiduría de quien caminó por la oscuridad y volvió con la luz. Hoy sus libros, sus charlas y su legado son advertencias envueltas en experiencia.
nos recuerdan que el eslabón más débil de cualquier sistema no es el código, es la confianza. Porque puedes construir muros de fuego, pero si confías ciegamente, ya estás dentro del incendio. Mitnick murió, pero su sombra vive en cada rincón del ciberespacio, en cada correo que abrimos sin pensar, en cada contraseña repetida, en cada inocente clic. Su historia no es solamente de rebeldía, es de advertencia. Porque la tecnología cambia, pero la naturaleza humana repite sus errores. Y quizá eso sea lo más perturbador, que seguimos construyendo redes para protegernos del mundo, sin darnos cuenta de que el peligro casi siempre está detrás del teclado, mirando de vuelta. Esta fue la historia de Kevin Mitnick, el fantasma en los cables de red. Pero no fue el único que desafió lo imposible. En nuestro próximo documental, conocerás a un hombre que vendió algo que nadie pensó que pudiera venderse. Una obra que pertenece al mundo entero. La historia del hombre que vendió la Torre Eiffel, Victor Lustig. Esto es Genial Documental y nos encontramos en el próximo vídeo.